La otra parte importante de los ACV son los ACV hemorrágicos. Los ACV hemorrágicos han venido sufriendo como una especie de reducción a lo largo del tiempo con la mejoría del manejo de hipertensión, la diabetes, el hábito de fumar, y de alguna manera se parece a lo que se redujo con los lacunares, porque comparten ciertos factores de riesgo comunes. El asunto es que desde hace varios años entró en una especie de meseta donde la tasa anual, que está entre 10 a 20, que era, ¿se acuerda que le decían que era entre el 15 al 20% del 100% de los ACV, están representados por los ACV hemorrágicos? Dejó de reducirse y ahí empezó a haber alguna situación que empezó a llamar la atención. O sea, ¿por qué no siguió mejorando? Sí, mejoró cada vez más o hay más estrategia de manejo de la hipertensión, de la diabetes, del colesterol, problemas cardíacos, y bueno, porque entraron a aparecer primero nuevas terapias como los anticoagulantes y se empezaron a difundir el uso masivo. Los pacientes, la población vive más años, entonces la presencia de ciertas patologías como la angiopatía amiloide aumenta con la edad, lo cual es un factor de riesgo para tener hemorragia. Entonces lo que pasó fue que dejó de reducirse y entró en una meseta. La meseta original dependía de que una de las causas de hemorragia eran los aneurismas y las malformaciones. Como ahí, de alguna manera, uno viene desde el punto de vista genéticamente predispuesto a tenerlo, es el piso de incidencia poblacional de los aneurismas. Por ejemplo, que está alrededor del 2 al 3% de la población tienen o tenemos aneurisma. No siempre se van a complicar, un porcentaje grande nunca se van a enterar que lo tienen, pero eso es fijo, no ha cambiado a lo largo de los años, entonces por eso se mantenía en un piso. Lo que se fue incorporando como otras variables fue justamente esto. Antes se usaba el anticoagulante en ciertas situaciones, ahora se usa mucho más masivamente, entonces es una de las causas de que haya también más hemorragia. La angiopatía amiloide, como decíamos recién, otras patologías oncológicas que han ido apareciendo por prevalencia, por una cuestión de que la población vive más, hay más posibilidad de tener enfermedades oncológicas, es otra causa de tener ACV hemorrágico. Entonces un poco el escenario se fue agregando de otras patologías que en otro momento y a otra edad de la vida son poco frecuentes. Se ha hablado también de otros factores como el consumo de alcohol, el uso de drogas ilícitas, lo cual es un problema también candente y que desgraciadamente eso es, digamos, por ahí en la población añosa quizás el impacto es más relativo, pero es a título informativo, los ACV globalmente en todas las poblaciones de todo el mundo viene reduciéndose. Si uno lo toma por grupo etario, en el grupo etario, en el único que aumentó es en el de menos de 40 años. En ese grupo etario el ACV viene aumentando. ¿Y por qué? Consumo de droga, mala alimentación y consumo de alcohol. Básicamente es eso. O sea, todo eso está haciendo de que en esa población los ACV vayan a ir aumentando. Todo el resto de la población el ACV va en disminución. Lo que pasa es que la gente vive más años, entonces uno tiene más tiempo para tener un ACV y hay más prevalencia. Pero si uno hace la tasa por cada 100.000 habitantes, en la Argentina hace 20 años estaba cerca de los 250 pacientes por cada 100.000 habitantes. Ahora está entre 170 a 180 pacientes con ACV cada 100.000. O sea, se redujeron 80 pacientes por cada 100.000. Pero por grupo etario, como pasó en la Argentina, pasa en la mayoría de los países, aumentó en la población de menos de 40 años. Y esto es un poco un mapa mundial de la frecuencia de la incidencia de el ACV hemorrágico. Y un poco de lo que les mencionaba de que hay ciertas condiciones propias, como puede ser la raza, donde la raza negra, seguramente vinculado al mayor riesgo de hipertensión, tiene mayor incidencia de ACV hemorrágico que el resto de la raza. Así como, si uno toma el detalle, la población asiática tiene más frecuencia de estenosis intracraniana que el resto de la raza. Es mucho más común encontrar una estenosis intracraniana en población asiática que en cualquier otra población. Calculen que está alrededor del 40% de los ACV isquémicos tienen asociación con estenosis intracraniana, cuando en el resto de la población está alrededor del 5%. Si uno lo mira por etiología, la mayoría son primarias, o sea, a partir de una hipertensión o de una angiopatía amiloide, puede ir desarrollando con los años el riesgo de una hemorragia intraparenquimatosa,
Y las secundarias son las que mencionamos, aneurisma, malformaciones, tumores, alguna alteración hematológica, el uso de anticoagulantes, son, digamos, los dos escenarios groseros desde el punto de vista de causales de hemorragia intraparenquimatosa. La distribución se sigue manteniendo bastante estable. La causa más común, o la zona más común es sustancia blanca, no periventricular, pero en ganglios de la base, tálamo. Esa es la zona donde es más común encontrar los hematomas hipertensivos. Y en segundo término, protuberancia y cerebelo. La frecuencia de un ACV hemorrágico intraparenquimatoso está distribuida ahí. Después entran todas las demás. Pero es primero ahí ganglios de la base, tálamo, y segundo lugar, tronco a nivel protuberancial y también el cerebelo. Esas son las zonas por frecuencia donde uno puede encontrar. Después las corticales ya están más vinculadas a la asociación con malformaciones o aneurismas. Esas son más comunes de encontrarlo, o corticales o lobares. Esto es un poco para mostrar cómo es la angiopatía amiloide, que es el depósito de amiloide en la pared vascular, y lo que va haciendo es generar una debilidad segmentaria, pero ojo, la angiopatía amiloide puede alternar hemorragias con isquemias, o sea, el paciente puede tener varios episodios hemorrágicos, algún episodio isquémico, y es bastante común que uno cuando le hace controles periódicos encuentre un infarto silente, en el medio se manda una hemorragia. Por una cuestión de frecuencia es más común que hagan hemorragias que isquemia, pero también las hacen, también por este daño vascular crónico y progresivo que van haciendo, que es un depósito patológico de amiloide. Se está viendo que hay distintas características de amiloide. Está la angiopatía amiloide, después está el depósito o el depósito inflamatorio de amiloide, lo que genera imágenes pseudotumorales, o presencia a edad precoz de variantes genéticas de angiopatía amiloide que debutan precozmente con hemorragia. En ese caso, digamos, la variante genética es cuando uno encuentra en pacientes por debajo de los 65 o debajo de los 70 años con hemorragia y no hay una causa clara. Ojo que ese paciente puede estar empezando su manifestación de una angiopatía amiloide al inicio, que el día de mañana va sumando áreas de infartos y hemorragia en distintos territorios. Hay un primer episodio que hacen alguna vez de hemorragia y pueden empezarlo a los 50 o 60 años, pero después, no le digo año a año, pero periódicamente hacen uno en otro lado y uno con los años va viendo que se va como llenando de lesiones múltiples. ¿Cómo es el mecanismo del daño? Porque uno dice, lo clásico dice, bueno, empuja, el hematoma ocupa un espacio, y el daño es por presión, que sería efecto pseudotumoral. Pero la realidad es que lo que se ve es que dice, hay pacientes que tienen daño que va más allá del área estricta de que uno mide, y a veces la compresión significa compresión y lesión vascular circundante del hematoma. O sea que en el área que rodea el hematoma no es raro encontrar áreas como de isquemia, y de hecho si alguna vez o cuando tengan la oportunidad de ver hematomas, vean si tienen hecho la difusión y van a encontrar que alrededor del hematoma la difusión no es normal. O sea que hay un impacto también de restricción del flujo, pero mediado por la compresión de los vasos circundantes. Entonces el área de lesión suele ser también más grande que el área estricta del hematoma. Y esto de que hay un porcentaje que el hematoma, cuando uno lo ve inicialmente en la imagen, no se olviden que crece, y un porcentaje para nada menor crece el hematoma en el curso de la evolución de las primeras horas. Entonces, ojo que esos pacientes se pueden complicar, pueden hacer una depresión del sensorio, se pueden herniar, pueden hacer una serie de complicaciones en la medida que va extendiendo el hematoma. Entonces, es importante hacer imágenes, pero seriadas también. O sea, un hematoma, no quedarse con que ya tengo el diagnóstico de hematoma, no me dio isquemia, me dio hemorrágico, listo. No, listo no. O sea, probablemente el control clínico al día siguiente o a las 48 horas, si no hubo variabilidad, hay que repetirle una tomografía, porque pueden encontrarse con la sorpresa que está creciendo ese hematoma, y eso implica lo que antes por tamaño y ubicación tenía una conducta médica, en otro tamaño tiene conducta quirúrgica. La clínica, por eso en algún momento cuando empezamos la charla dijimos, miren, no se confíen con que la clínica le va a hacer que este es isquémico hemorrágico.
Hay algunos indicadores como la cefalea en estallido, náuseas y vómitos, un síndrome meningio, el deterioro del sensorio, que hace que de alguna manera haya una cierta probabilidad que esto sea un ACV de peor pronóstico y relacionado al hemorrágico. Pero digamos, salvo la con fotofobia, náusea, todo lo demás, miren que lo puede dar tranquilamente un ACV isquémico extenso. Entonces, importante tener un acceso rápido a la imagen. Rápidamente, porque ahí rápidamente también están dividiendo las aguas, y dentro de los hemorrágicos no es lo mismo el abordaje de un hematoma intraparenquimatoso que una hemorragia subaracnoidea, por la implicancia, el riesgo y las complicaciones que pueden tener. O sea, un hematoma puede empezar así y tranquilamente seguir expandiéndose, extendiéndose, haciendo volcado y terminar con la vida del paciente. Y otro dato que es útil y que de hecho es bastante accesible es que uno puede ir viendo que si ese paciente tiene sangrado activo. O sea, un paciente, esto es una tomografía convencional donde uno ve el hematoma, que incluso tiene algo ahí de sangroso aracnoideo. Eso uno le hace el contraste, como ve cómo refuerzan la zona, y esto es contraste dentro de la zona del sangrado. Eso que se llama spot sign, que es como si fuera el goteo, el signo del goteo, eso quiere decir que está sangrando activamente. Entonces ese hematoma va a seguir creciendo. Y ese dato uno lo puede tener sin que haya cambiado la clínica todavía. O sea, si uno tiene sospecha, uno le puede hacer como si fuera una dosis de contraste o pedir que le haga a la gente de imágenes que le hagan con contraste, y que ver si hay volcado de contraste en la zona quiere decir que así como sale el contraste está saliendo sangre, o sea que esto está creciendo. Y ese es un dato práctico que les permite ver si este paciente sigue sangrando y que se va a seguir complicando. ¿Cómo es el árbol diagnóstico? Obviamente la clínica, obviamente una imagen, y en qué caso uno pide una imagen angiográfica. Cuando uno ve un sangrado, ¿qué es lo que lleva a uno a incorporar la imagen angiográfica? Paciente joven, menor de 45 años, que no hay historia de hipertensión, cuando son lobares o cuando tienen volcado intraventricular. Eso tiene más probabilidad que haya o una malformación o un aneurisma implicado. Esos pacientes se justificaría, aunque uno no lo esté viendo, pedirle una angiografía. ¿En qué momento? Bueno, habrá que ver las dimensiones del hematoma, el riesgo del paciente, porque si uno no lo hace dentro de las 72 horas, entra en una brecha de riesgo de que el procedimiento del aneurisma lo pueda complicar, incluso pueda aumentar el riesgo de vasoespasmo, y en ese caso, si no se hace inmediatamente, es preferible esperar 2 semanas y hacérselo cuando ya el paciente se estabilizó, el sangrado se acomodó, digamos, y ahí volver a ver, porque a veces el mismo hematoma colapsa y comprime el área donde puede haber un aneurisma o una malformación, y uno puede que no lo vea. O sea, o lo hace inmediatamente o dentro de las 72 horas, o si no, conviene dilatarlo un poquito, porque en ese bache de tiempo en el medio es donde la presencia del contraste también puede precipitar la aparición de un vasoespasmo que genera un daño mucho más extenso. Y esto, bueno, es una guía que todavía no se actualizó, que es la guía europea del manejo de ACV hemorrágico, que está bastante completa. Si quieren indagar un poquito más, es muy interesante y está bien detallado todas las circunstancias, de indicaciones quirúrgicas, todo. En general, la indicación quirúrgica, la mayoría de las veces se mide el volumen del hematoma, a partir del cual, si supera los 30 mililitros, y depende de la ubicación, puede ser pasible de indicación quirúrgica. Eso en supratentorial, porque ese algoritmo aplica para lo que es por arriba de la tienda del cerebro. Fosa posterior es otra historia. O sea, ¿por qué? Porque la implicancia es el desarrollo de hidrocefalia por compresión, y ahí no necesita mucho volumen, que digamos, y de hecho, aunque no crezca en volumen, uno puede ver un hematoma cerebeloso mediano en el momento, y ojo que ese paciente tranquilamente la hidrocefalia no la hace en forma instantánea, la hace en función de la dinámica de circulación del líquido, o sea que lo va a hacer progresivamente entre 24 y 48 horas.
Entonces uno también tiene que hacer un monitoreo de imágenes porque uno se puede encontrar que el hematoma está igual, pero las cavidades ventriculares se van ampliando. Es decir, este paciente está haciendo una hidrocefalia y ese paciente tiene indicación de urgencia de derivación o descompresión del hematoma. Porque eso lo va a deteriorar al paciente y le va a generar un daño mayor. Y esto es un poco, bueno, las recomendaciones que vienen, que de hecho no han cambiado porque la guía americana tampoco cambió, pero es la urgencia de hacer las imágenes, rápidamente definir el estado del paciente y definir características de la imagen para ver cómo sigue la historia desde el punto de vista del abordaje. Ha habido distintas estrategias. Desde el punto de vista medicamentoso se intentó varias estrategias para tratar de mitigar el sangrado con medicación, usando coagulantes, como puede ser el factor 8, para tratar de inhibir, pero que no funcionaron, dieron fracaso de tratamiento y no están contraindicados. O sea, el manejo clínico, el manejo adecuado de la presión arterial es una de las principales estrategias para evitar la progresión del sangrado. Y de alguna manera siempre monitoreando con imágenes de la variabilidad o no del sangrado. Hay un tema con la cuestión de los anticonvulsivantes que en muchos lados se sigue usando en forma profiláctica, no tiene indicación. O sea, la única indicación que puede aplicar es cuando tienen hemorragia subaracnoidea importante, donde la probabilidad de que puedan hacer por irritación de la corteza una convulsión es mucho más alta. En todos los demás hematomas, si el paciente no tiene convulsiones, no tiene indicación de anticonvulsivante. Y en los isquémicos tampoco, por las dudas si algunos no tienen indicación. Tienen indicación a partir de que hacen convulsiones, si no, no la tienen. No hay profilaxis para esto, salvo en la hemorragia subaracnoidea. Y bueno, cirugía estereotáxica son distintas alternativas de cirugía. Entonces, se puede hacer mínimamente invasiva, se puede hacer, evacuadora en forma significativa. La cuestión es quedarse con que estos pacientes, no a diferencia, pero en realidad, en cuanto a proporción, es mucho más común que progresen comparados con los isquémicos. O sea, en los isquémicos no es raro que por ahí un porcentaje grande debutan todos juntos y a partir de la manifestación inicial se van estabilizando y van mejorando. Al revés lo que pasa con los hemorrágicos, un porcentaje grande, el primer día están de una manera, el segundo día están un poco peor, el tercer día están un poco peor, o sea, hay un porcentaje grande que empeora, o sea, no se confíen que estos pacientes suelen empeorar en un porcentaje importante y que a veces la conducta inicial va a cambiar en el curso de esos primeros días. Esto sería, bueno, en síntesis un poco cómo sería el manejo ideal de la CB, o sea, si uno tiene rápidamente un acceso a lo que es prehospitalario, o sea, un traslado en ambulancia, un sistema de aviso para que la gente que lo está esperando sepa que viene alguien con un foco neurológico, como para ya habilitar otras estrategias, algunas estrategias de neuroprotección en el traslado. ¿Sí? Prevención de anticonvulsivantes. Claro, no estábamos hablando de anticonvulsivantes ahí. O sea, porque hay un uso y costumbre de darles profilácticamente anticonvulsivantes porque sí, y sobre todo a las hemorragias. Las hemorragias, las únicas que todavía tienen una cierta, que también es discutible, pero bueno, tienen más evidencia donde es más común que los pacientes desarrollen en algún momento convulsiones, son en la subaracnoidea. Todas las demás, si el paciente no se presentó con una convulsión en algún momento, no tiene indicación. De hecho, miren que los anticonvulsivantes también pueden deprimir el sensorio, entonces nos va a meter en un problema nuevo, o sea, nos va a confundir más el examen clínico y no habiendo una justificación ni una evidencia científica que lo apoye. Bueno, un poco siguiendo el recorrido, o sea, lo ideal es que esté preparado el lugar donde uno lo va a recibir, acceso a lo que sea de imágenes, ojalá uno tenga acceso rápido a cualquier cóctel necesario para tratamiento y eso, el resultado es la reducción de la mortalidad. O sea, sin duda que esto termine con la prevención secundaria, digamos, debería empezar con la prevención primaria, ¿no? Porque eso sería, digamos, todo lo demás es ir apagando el incendio. Lo ideal es tener
desde el punto de vista de prevención, políticas educativas, acceso a la salud, información, difusión de medidas de estrategias globales. O sea, la promoción de la actividad física es una cosa que está considerada como una reducción de riesgo vascular para todas las patologías, incluyendo la cerebrovascular. Por ejemplo, la vacunación antigripal está demostrado que por una cuestión de reducción de eventos infecciosos también reducen el riesgo de complicaciones cardiovasculares y cerebrovascular. Entonces, vacunación masiva para la gripe también es una medida de prevención de accidente cerebrovascular. Eso se sacó de la estadística del Medicare, que es uno de los sistemas de salud que tienen Estados Unidos, y era una cuestión poblacional, de que implementaron la vacunación antigripal en forma gratuita y, entre comillas, obligatoria a partir de cierta población de edad. Lo que vieron fue que cayó la tasa de internación de insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Cayó la tasa de internación, o sea, en la misma población. O sea, ¿y eso por qué? ¿Cuál es la explicación? Y porque si el paciente no se infecta, no va a ser una complicación respiratoria, no le va a precipitar algún evento hipertensivo o metabólico, y eso no termina en ACV. O sea, por eso hay muchas estrategias que son mucho más eficaces en cuestiones poblacionales y mucho más económicas, ¿no? Entonces, bueno, acá le damos los respiros.